Agustín Laje, bueno, presidente de la Fundación Faro, escritor, intelectual de los libertarios, por decirlo de alguna manera, pero me quedo corto. ¿Cómo estás, Agustín? Gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con poca voz. Porque demasiados gritos anoche. Estuviste eufórico. Mucha euforia. Claro, mucha euforia. Es que nadie se esperaba. Porque ¿te sorprendió? En primer lugar, porque un par de horas antes estábamos pensando que en provincia se perdía por... A ver, íbamos a festejar si se perdía por 7, para ponerlo de alguna forma, ¿no? Claro. Y cuando dijeron y empezaron los rumores, ¿se puede ganar provincia? Yo pensé que era una tomada de pelo. No me podías creer. No, incluso en chats de amigos les digo, acá hay unos ilusos que dicen que se puede ganar provincia. Después cuando salieron los resultados, me tenía que pellizcar. Agustín, así que euforia. Euforia. ¿Vos pensás que el gobierno, en el tramo, en los 2 meses anteriores a este desenlace, había cometido muchos errores? Bueno, sí, había errores políticos que fueron puestos de manifiesto en la derrota de septiembre. Por eso yo creo, en primer lugar, que no se dice lo suficiente lo difícil que debe ser estar en los zapatos de Kicillof en este momento. Es decir, ese es un análisis que, por lo menos hasta donde yo estuve revisando prensa, se ha dicho bastante poco. Haber gastado la bala de plata en septiembre, desdoblando las elecciones, generó el concepto de riesgo Cuca, que fue un concepto que en todo caso puso de relieve lo que podía venir si en octubre no había una remontada. Había quienes soñaban con el sí se puede de Mauricio Macri, que se quedó corto porque al final no se pudo. Hubo una remontada importante, pero no alcanzó en el 2019. Claro. Bueno, acá no solo alcanzó, sino que superó lo que uno tenía en mente que podía pasar. Así que hay muchos factores, creo, para tener en cuenta. Uno, sin lugar a dudas, es ese, haber movilizado el terror de la gente que no quiere volver atrás y que, sin embargo, en septiembre, en el caso de la provincia de Buenos Aires, no se había visto motivada a votar. En segundo lugar, el tema de la boleta única, que recién ustedes lo mencionaban. A mí los eufemismos me caen en general muy mal y veo que los análisis políticos los suelen utilizar mucho. Hablamos de el aparato pierde su fuerza. O incluso leía hoy a una persona que se le entrevistó para este medio, para Infobae, que decía, no hay tantas distorsiones. ¿A qué le llamamos distorsiones? El fraude. ¿A qué le llamamos el aparato? A una forma de tratar a la gente como si fuese ganado y tratarlas como una cosa que debe ser acarreada para depositar un voto que no depende de su propia voluntad, sino de la voluntad de un puntero político. Entonces nos vamos llenando de eufemismos para no darnos cuenta de que acá había un problema de calidad democrática. Y la democracia, si no es un reflejo de la voluntad de la gente, no es nada. Así que la boleta única mostró también toda su fuerza. En tercer lugar, te diría que las opciones de centro han revelado no ser una opción. Fíjate que de Provincias Unidas solamente ganan, si no me salen mal las cuentas, en un distrito. En Corrientes. En Corrientes. En el resto, hasta en Córdoba, con un candidato tan competitivo como Schiaretti. Schiaretti hizo una muy buena elección en el 2023. Si yo hubiese tenido que apostar, no apuesto porque no me gusta, pero si yo hubiese tenido que apostar, te tengo que decir la verdad, yo pensé que Schiaretti ganaba. Acá lo analizamos mucho eso, porque él hay una extinción, digamos, con Natalia de la Sota, que en el 23 estaba adentro, pero ni sumando de la Sota y Schiaretti llegan a ganarla. No ni llegan, sumando. O sea, achican, pero no se suman. Y la verdad que eso sí era contraintuitivo. Schiaretti me parece igual también, ya está, ¿no? Bueno, yo creo que sí, yo creo que ya con esto queda fuera de juego. El peronismo no jubilemos más gente igual, chicos. Sí. Tenés razón. A ver, también igual lo que te muestra esta elección además es la naturaleza de lo político, que es libertad. Al final de cuentas, la política, para una filósofa como Hannah Arendt, significa, entre otras cosas, libertad. Y la libertad es contingencia. La contingencia se termina imponiendo. Acá no surge ninguna necesidad. No jubilar a la gente está muy bien. Agustín, tu primera definición fue euforia, ¿no? Sí. Con esa euforia, tu conclusión es que para adelante el gobierno es la euforia del resultado, ratifican el rumbo los ciudadanos argentinos y es por acá, o tu mirada es ganamos, nos dieron un voto de confianza por ese riesgo, diciendo, mirá, yo sé lo que hay atrás, te voy a volver a votar, pero resolvé. ¿Qué ves vos? Después de la euforia, ¿qué? Mira, llamativamente
si uno compara el discurso de Javier Milei de anoche con el del triunfo inmediatamente anterior, que no fue el de provincia, sino el de Cava, el de Manuel Adorni, sí, vas a ver que son discursos muy distintos. Es decir, el de Cava tuvo gran euforia y se puso de manifiesto con palabras eufóricas, y el de ayer fue una euforia del corazón, pero no del discurso. El discurso de Milei se basó ayer en tender puentes. Puentes con gobernadores, se mencionó todos los gobernadores no kirchneristas son invitados a tener un diálogo razonable y a poder trabajar juntos, y todos los congresistas no kirchneristas van a ser convocados por el gobierno para poder armar una alianza que sea sustentable políticamente. Eso, y yo tengo que hacer acá también una autocrítica, nunca se me pasó por la cabeza en Cava cuando fue la gran victoria, donde incluso pensábamos el PRO se terminó, lo jubilamos. Jubilamos al PRO. Y como dice ella, creo que, a ver, esto es un paso de madurez política para un proyecto nuevísimo, como es La Libertad Avanza. Ha habido un gran cambio, insisto, entre la victoria de mayo, que fue menos contundente en función de las expectativas que se tenían respecto de estas. ¿Y quién es el gran ordenador de ese cambio? Más allá de la figura del presidente, digo, porque lo que fuimos contando todo este tiempo es la tensión entre Caputo y Francos, el pedido de cuentas a los Menem y a Karina Milei. O sea, vimos un gobierno que tuvo que hacer un esfuerzo muy, muy grande por no desbordar, ¿no? ¿Quién ordenó eso? Javier Milei también quiso dejar claro una respuesta para lo que vos estás preguntando, en la forma en que presentó a su equipo y en la manera en que agradeció a la gente. Fíjate que es muy importante, digo, porque en el discurso político todo debe ser tenido en cuenta, y cierra los agradecimientos, uno deja siempre para el final lo más importante. Cierran con los agradecimientos para el Triángulo de Hierro, pero no lo hace uno y pide aplausos para uno y al otro y pide aplausos para el otro, porque eso implicaría una jerarquía. Los dice a los dos al mismo tiempo. Para Santiago Caputo y Karina Milei, que es el Triángulo de Hierro. Yo creo que el Triángulo de Hierro tuvo una función distinta, en el caso de Karina Milei al frente del partido, y en el caso de Santiago Caputo con dos decisiones fundamentales. Una, reelaborar la estrategia comunicacional también, que hubo un giro importante en las últimas 2 semanas, y además los acuerdos con Estados Unidos, que hasta donde tengo entendido salieron de ahí. ¿Y tiene que cambiar esa convivencia? ¿Para vos era sana la convivencia de ese triángulo de poder? Mira, se había desgastado mucho con lo de septiembre, porque con una derrota en general las fricciones se vuelven más fuertes. Yo creo que ahora las cosas se van a aquietar, se van a, digamos... Pero aquietar no es resolver, ¿o no? Se puede resolver, sí, se van a tener que resolver. Bueno, se va a tener que resolver porque el presidente Milei ha sido muy claro. Entonces tiene que tomar una decisión el presidente que es trascendental, que es esta. Es cómo sigue esa convivencia de poder. Sí, bueno, a ver, van a haber también, hasta donde se decía, algunos cambios en gabinete que ahora se va a tomar algún tiempo más para reestructurar. ¿Y a vos qué mirada tenés de qué? O sea, ¿qué te gustaría que sucediera con eso, si tenés una mirada? No, a mí lo que me gustaría es que el Triángulo de Hierro pueda funcionar de la misma manera que el año pasado, por ejemplo, sin ningún roce. No había ningún roce. Y además, hay otra cosa. O sea, el roce es por la elección. Las derrotas traen roces. Eso. Entonces lo que decís es, che, ganamos, volvamos a estructurarlo, puede convivir como el año pasado, que no hubo. Mira, acá hay una palabra clave que surgió en septiembre, que fue la palabra autocrítica. El discurso de ayer de Javier tiene implícita esa autocrítica en la manera en que se refiere al Congreso y a los gobernadores. Claro. Yo creo que viene una nueva etapa. Una Libertad Avanza más calma, más prudente políticamente, y que va a tener que ser prudente tanto hacia afuera como hacia adentro. Y en eso entra lo que vos decís. Decir, bueno, en todo espacio de poder, mucho más en una fuerza de amplitud nacional y mucho más en una fuerza nueva como es esta, es obvio que van a surgir líneas. Ahora, es responsabilidad del líder político articular esas líneas y armonizarlas. Y yo creo que eso lo tenía muy en claro anoche Javier Milei en su discurso. Por eso lo hizo de esa forma. Yo coincido con lo que estás diciendo y pensaba en si hay algunos cambios que no arrancaron antes, digo, y pensaba en estas cosas de las formas del presidente que tanto se le criticaron y que tanto ruido hacían también en ese electorado
necesario, que es el del PRO. Sí. ¿No? O lo que quede de eso, no sé bien cómo lo definimos. Y ese cambio empezó antes, ¿no? El presidente empezó como a dejar de insultar, a bajar la cuestión de la violencia antes. Quizás haya tenido algún impacto también eso en el resultado electoral. Pero que yo, por ejemplo, en redes sociales, funcionarios de las Fuerzas del Cielo o diputados siguen con esa vehemencia. Yo leí algunos tweets durante el fin de semana de Agustín Romo, presidente del bloque de la Cámara de Diputados, muy bravos, ¿no? Muy álgidos en una discusión que tenía, ya no me acuerdo con quién, por Victoria Villarruel. ¿Vos qué opinás respecto de eso hacia adelante? ¿Crees que, o haces alguna autocrítica ahí con este discurso un poco, por decirlo de alguna manera, violento de La Libertad Avanza y qué hay que hacer con eso hacia adelante? Mira, yo creo que cuando decimos que en Twitter hay violencia exageramos un poco, porque la violencia está en la calle. La Libertad Avanza jamás le puso una mano encima a ningún oponente político, jamás lastimó a nadie, jamás promovió la verdadera violencia, que es la violencia de tipo física. Ahora, si en redes sociales se utiliza un determinado vocabulario, es porque los propios algoritmos de las redes sociales los estimulan. Uno evidentemente tiene la posibilidad de decidir no lo uso o lo uso, no. Pero hay gente al que esa configuración discursiva no solo le funciona, sino que le representa. En el caso del presidente Milei, la cuestión puede ser ligeramente distinta, y vos tenés mucha razón en que el cambio venía dándose desde antes. De hecho, él se compromete a dejar de insultar en la Fundación Faro en su última intervención, hace algunos meses, y que fue sorpresivo para muchos, porque nosotros consideramos que las formas frente al contenido es una cuestión totalmente secundaria. Pero bueno, hay gente que no lo piensa así, hay gente que se guía por las formas más que por el contenido. Igualmente yo no creo que en esta elección las formas hayan tenido ningún peso demasiado evidente. ¿Cuál fue? Te voy a poner un caso. Hace pocos días hubo en el Movistar Arena un evento que llevaba el sello o la esencia de La Libertad Avanza. Para mí fue un hallazgo. Y la gente, a ver, los analistas políticos decían, esto es desastroso, esto es horroroso, esto le va a costar caro, porque esto no le atrae al votante blando. Y ellos se tienen que concentrar en el votante blando. Bueno, yo decía lo contrario en las entrevistas. En realidad esto es muy importante porque recompone moralmente al espacio hacia adentro y vuelve a articular a las bases militantes, sobre todo las Fuerzas del Cielo, con el líder político, con Javier Milei. Y eso fue muy importante. Renovó, devolvió energías políticas que estaban a la baja y se sentían en el ambiente. Entonces vos me decís, ¿y las formas qué pasa? Las formas son importantes hacia afuera. Puede ser. Y hacia adentro son muy importantes en un espacio como La Libertad Avanza, que tiene una carga ideológica muy fuerte y una esencia anti-establishment que muchas veces la pone de manifiesto a través de un insulto en Twitter, de un destrato o de palabras que a algunos les gustará más, a algunos menos, pero es parte del núcleo duro de La Libertad Avanza. Pero entonces, hacia adelante, ¿qué hay que hacer? No, el presidente seguramente va a moderarse en muchos casos, como ya lo venía haciendo, pero la militancia más dura va a continuar siendo lo que siempre fue, porque si no te convertís en el PRO. Y cuidado, no tengo ningún problema con el PRO y más bien se les agradece, lo mismo que en el 2023, todas sus colaboraciones, y de hecho Santilli viene de ahí. Es decir, acá está clarísimo que nos necesitamos mutuamente. Eso para mí, a ver, que yo pensaba que no en mayo, por eso te digo, autocríticas. Yo pensaba que no en mayo, ahora digo, mira, vamos a tratar de que esto se pueda, ojo, no como un estratega, yo soy apenas un simpatizante y director de la Fundación Faro, digo, para que no se tome distinto las cosas que digo también, no soy una voz autorizada para decir qué es lo que hay que hacer, yo te digo mi opinión. Bueno, pero el presidente te destaca, Fundación Faro está en la centralidad. Está bien, pero no hacemos estrategia política. No sos un tuitero, bueno, está bien, pero te escucha. Sí, son... Digo, porque... Pero no terminó de decir... No, a ver, entonces el PRO, digamos... tiene su naturaleza, que eran los globos, la felicidad, la mesura, la calma. La Libertad Avanza es un proyecto muy distinto y se nota demográficamente también. Se nota en que atrae como un imán a los jóvenes. Veía una encuesta de Bloomberg, luego veré la demografía del voto ahora que no la conozco, pero en una encuesta publicada por Atlas Intel en Bloomberg se mostraba 54% del votante entre 16 y 24 años iba con la Libertad Avanza, y cuando veías el peronismo 18%. No le podés
cambiar las formas a un sector etario que les gustan estas formas. Pero al mismo tiempo tenés que tener gente que sea un poco más mesurada, que pueda ser atractiva para un electorado más grande en términos de edad. Me sorprende que ese electorado que acompaña es un electorado muy castigado por el ajuste, ¿no? Por el ajuste natural, por la economía. Es un electorado sin un mango. Esta historia de que la gente no llega a fin de mes, que después también es para discutir. Pero es un electorado castigado que igual acompaña. Castigado no por el gobierno, castigado porque por la realidad el contexto económica. Y la realidad económica. Digo, ¿por qué acompaña? Bueno, ahí entra algo con lo que vos introdujiste recién, que es batalla cultural. La batalla cultural es el arte de explicar lo que ocurre a una población que tiene que interpretar su propia realidad. Yo creo que, y yo lo venía diciendo, la batalla cultural del gobierno en realidad está muy bien posicionada. La parte de gestión del gobierno estaba funcionando muy bien. El gran problema fue de índole política. Es decir, en batalla cultural, fíjate al frente que tenés. Tenés al frente a gente que no ha podido elaborar un nuevo discurso. Con manotazos de ahogado terminaron tratando de posicionar el discurso de la patria frente al neocolonialismo o al imperialismo yanqui. Una cosa muy, muy desgastada que ahora se está intentando con muy malos resultados en Colombia, por ejemplo. Tenías una suerte de revival del feminismo que duró en realidad 2 o 3 días hasta que el fundador de la Néstor Kirchner resulta que drogaba y golpeaba a su mujer, a su novia, Lourdes de Bandana, y ahí ya de nuevo se volvió a poner de manifiesto la hipocresía de esos sectores que seleccionan cuáles violencias valen y cuáles violencias no valen para su discurso político. Los asuntos del género que eran tan álgidos hasta hace apenas 2, 3 años, donde había que hablar incluso con lenguaje inclusivo, porque si uno se convertía en un misógino o en un machista, también quedó eso totalmente fuera de combate. ¿Y qué tenés? Un no. La batalla cultural del kirchnerismo fue simplemente un no. No a Trump, no al ajuste, no a Milei, no a los perros, no al Movistar Arena, no a Caputo. Bueno, no vas a conquistar demasiado si todo lo que tenés para ofrecer en términos de discurso es un no. Fíjate hoy Grabois, por ejemplo. ¿Qué dijo Grabois hoy? O anoche, ¿no? Acá no se ve nada. Más allá de eso, ¿de quién fue la culpa? De Trump. Habló de Trump. Él dijo, ellos, en realidad esto no fue justo, porque ellos tuvieron el apoyo de Donald Trump y nosotros no. Bueno, a ver. No, eso no. No lo dijo, lo dijo. Dijo, no se puede competir de igual a igual con Trump. O sea, estás abajo del o sea, no, Sí. no puede ser. No, y aparte, perdón, Rendite. señores, Grabois finalmente terminó siendo una quinta columna maravillosa. Claro. Digo, con el diario del lunes, por supuesto. Digo, sí. no pudo haber hecho mejor cosa, mejor servicio al espacio libertario que haberlo bajado a expert. Claro, claro. Y claro, a ver, ciertamente Sí, Santilli traía al espacio a un votante Mira. que quizás no nos hubiese votado. Eso tampoco lo pensabas en mayo. ¿En mayo creías que José Luis era un buen candidato? Y sí, ciertamente. Buen candidato que se convirtió en muy malo cuando no pudo explicar cosas que había que explicar. ¿Y qué sentiste? ¿En qué momento? Cuando Cuando lo viste, Tengo muchos momentos y muchas sensaciones. Claro, cuando empezó a verse que Esper nos mentía a todos los argentinos en la cara. Yo quería que se baje inmediato. Porque, a ver, la explicación era muy sencilla. Y no hubo una explicación sencilla. Y este espacio, insisto, recién hablamos de la naturaleza de este espacio. Un espacio anticasta no puede tener gente que está sospechada de corrupción y que sus explicaciones no son satisfactorias. Bueno, pero en Andy sacaste al funcionario y no pasó más nada. Sacaron al funcionario. Bueno, por eso, afuera. Es decir, el espacio no puede, a mi juicio, dar ningún tipo de sospecha de que hay gente que hace las cosas mal, desde ese punto de vista. Porque no te lo van a perdonar. El votante no te lo va a perdonar. Bueno, cuando hablaste del tema cultural, de lo discursivo, ¿vos crees que hay que pasar a lo práctico en el sentido, por ejemplo, del tema del aborto? Mirá, con esta cámara vos decís, ¿vamos a discutirlo? Yo te voy a decir lo que a mí me gustaría. Después, la gente que hace política tendrá que definir qué es lo que va a hacer con eso.
Javier Milei es un presidente pro vida. No ha ahorrado ningún espacio en el que el tema se podía mencionar para fijar su posición antes de las elecciones del 23 y después de las elecciones del 23. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no instrumentaliza la causa. No la ha instrumentalizado políticamente. Hay muchos sectores pro vida que dicen, pero ¿por qué no derogaron el aborto? Bueno, porque no teníamos un Congreso que nos permitiera avanzar en esa dirección. Ahora, ¿qué vas a tener? Bueno, propios, me parece que son 98 diputados, ¿no? Y 19 senadores. ¿Eso te alcanza para derogar el aborto? No, a menos que realmente puedas construir una mayoría, acuerdos, debates. Ojalá que esto se pueda dar. En esa alianza que mencionabas con el PRO, Sí. Esos son los votantes que han respaldado en buena medida. Pero en el PRO no son todos pro vida. En el PRO, Por eso han respaldado, en su momento, han respaldado la ley del aborto. Mira, yo creo que cuando esto se discutió habría que analizar bien los números, pero si mal no recuerdo, vamos a suponer que un 70% del PRO era pro vida. Sí. Cuando se votó, La verdad es que no lo sé. 70, No lo sé. 80%. Lo recuerdo. Pero O sea, porque Silvia era- Lospenato fue una de las que Claro, más tuvo militó. cara- Sí, Sí, pero- efectivamente. sí. Impulsoras Esa muy causa. fuertes. Efectivamente, Claro, no sé. Lipovetsky también, o sea, tenía figuras del PRO muy verdes, pero y eran las más vociferantes además. Por eso te puede dar la sensación de que el PRO es un partido que ha sido más verde que celeste. Porque además Macri, Sí, verdad. que Juntos por el supuestamente... Cambio, está. En Juntos por el Sí. Cambio, 70 diputados del interbloque votaron bien. en contra y 42 votaron a favor. Bueno, Mira. fíjate, más Mira. o menos un 70, más o menos. Está bien. Entonces, Ah. pero te daba la sensación opuesta porque Macri introdujo el tema para tapar Claro. una crisis económica. En el PRO votaron 42 en contra del aborto y 11 solamente a favor. Agustín. O sea, estamos hablando de un 75% más o menos. Claro. Entonces, el PRO es un partido que fue mayoritariamente pro vida y que lamentablemente su líder máximo, Mauricio Macri, usó este debate Sí. para tapar un problema político y económico. ¿Y el matrimonio igualitario también es una cosa a revisar? Eso no ha estado nunca en la boca del de Javier Milei. O sea, yo estoy tratando de interpretar cuál es la agenda del presidente, no solo política, sino en términos ideológicos. La causa pro vida él siempre la ha tenido muy arriba. El tema que vos mencionás nunca ha sido ni siquiera mencionado. Temas que sí han sido mencionados, a diferencia de eso, es, por ejemplo, los temas del género. Uno de los primeros movimientos que hace cuando gana el 23 es disolver el Ministerio del Género, por ejemplo. Te quería preguntar Sí. algo ahí, ya que surge el tema, que te lo hubiera querido preguntar Sí. antes de este día, que fue el caso de Pablo Laurta, el femicida. Sí, qué bueno que lo traes. Te lo quiero preguntar porque en ese momento surgió Sí. tu nombre, Sí. surgió que este personaje, Sí. esta bestia, había organizado Varones Unidos en Uruguay. Y por supuesto, cuando comentamos la crónica del día, surgió el nombre de Claro, porque Agustín. ustedes fueron. Quería preguntarte qué te pasa con eso y hasta qué punto te hace, no sé, repensar el tema de que a veces un discurso tan contundente ideológicamente provoca que muchos se refugien, Sí. ¿no? Dentro de... Bueno, de te ese espectro. agradezco, digamos, el espacio porque es un espacio que no he tenido y se ha mentido demasiado. Dale, pues, el Mira, momento. vamos a ver. Yo por año debo dar no menos de 70 conferencias. Sí. Cada conferencia es organizada a veces por una agrupación, puede ser política, social, incluso religiosa, quien me invite, universidades, colegios. Y cada organización tiene un montón de gente. Cuando yo llego a dar una conferencia, me tienen que ir a buscar al aeropuerto, tengo que ir a almorzar con la gente que me va a buscar. Siempre hay fotos con un montón de gente. Con esta persona en concreto, si mal no lo recuerdo, esto fue abril 2017, más o menos. O no, 2018. 18, me parece que era la- Abril 2018. Me habían invitado a dar una conferencia al Palacio Legislativo, que es el Congreso Uruguayo. Un legislador de apellido Goñi, Rodrigo Goñi, que junto con agrupaciones de la sociedad civil uruguaya habían organizado unas charlas en el Congreso del Uruguay. Entre otros invitados estaba yo. ¿Quién me va a buscar al aeropuerto? Un chico de cuya cara yo ni me acordaba, cuyo nombre ni recordaba, hasta que veo que en las noticias me dicen que era mi amigo. ¿Por qué? Porque el chico se había sacado una selfie cuando estábamos en el auto, cuando me fue a buscar, fuimos a comer, o sea, la otra foto que hay es en un almuerzo, y la otra foto que hay, la tercera foto de 3 fotos, estábamos en el Palacio Legislativo. Nunca más volví a ver a esta persona. Su nombre ni lo recordaba, su cara mucho menos, yo me la podría haber visto por la calle, no tenía ni idea quién era, hasta que explota todo esto y empiezo a ver cómo irresponsablemente
muchos medios que ni se ocuparon en llamarme, quiero decir que hay una persona que sí me llamó, que fue Luciana Geuna. Bien. Ella hizo muy bien la cosa, me llamó y le expliqué y ya está. Y dijo la verdad. Pero el 90% de la gente que escribió sobre esto dijo que era mi amigo, que era mi discípulo, que el tipo tenía un vínculo muy profundo conmigo. Yo nunca más volví a ver a esta persona. Yo no puedo hacerme responsable de lo que un demente, que una basura como este señor haga, que además, a ver, descuartizar a una persona no es un crimen político. Este tipo era un tipo que evidentemente es un psicópata, que no solo mató a la suegra, mató a la exnovia, a la exsuegra, mató a una persona que trabajaba manejando un Uber, la descuartizó y dice que todo eso lo hizo por justicia por su hijo. Estamos frente a un maldito psicópata. No es que el contenido político, ideológico mío le impulsó a hacer eso. Porque además, yo reto a cualquiera, no solo de esta mesa, sino las personas que nos ven o de los medios de comunicación, que me digan en qué momento, en qué línea, de qué libro o de qué conferencia mía yo dije que estaba bien golpear a una mujer. Siempre he dicho todo lo contrario. Siempre he dicho que hay que respetar a todas las personas independientemente de su sexo, de su orientación sexual o de su género, como le dicen hoy, pero que las políticas de género no han servido para disminuir la violencia contra la mujer. Eso es todo lo que yo he dicho sobre esta materia. Y los datos me respaldan. Desde el 2014 hasta el 2023, cuando uno analiza las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia, los femicidios en Argentina se han ido multiplicando todos los años. ¿Cuál era mi cuestionamiento a eso? Es que este discurso y estas políticas públicas no han servido para lo que todos nosotros queremos, que es que la violencia contra la mujer y contra cualquier persona en general baje en la Argentina y no suba. Un minuto en eso, porque también cuando se empieza a hablar del tema, cuando aparece la estadística, digo por que vos decís, sí, ha crecido y sí, eso tiene que ver con que el trabajo con un... No voy a defender el Ministerio de Género, porque no creo que para defender la cosa tengas que crear un ministerio. Pero sí me parece, como mina te lo digo, ¿no? Sí. Que el tema salga de la discusión o que no sea un tema... No está bueno, porque la estadística también puede crecer porque muchas mujeres se animan a denunciar. Entonces vos generás un contexto en el que la mujer por ahí deja de tener miedo y se anima a denunciar una situación de violencia que en otro contexto no lo haría. Es una situación muy compleja. Bien. Entonces digo, no necesariamente que la estadística crezca tiene que ver con que hay más casos porque la política o la gestión política no sirve, sino a veces... Está diciendo lo mismo, crece porque la gestión política sirve, porque pones el tema en conversación y la mujer se anima a denunciar o tiene más herramientas para denunciar. Sí. Sale a la luz. Decía la mamá de la chica esta, Lourdes. ¿Hace 25 años no existía la violencia de género? Sí, existía. Por supuesto, pero existía, te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que nadie sabía, quedaba puertas adentro. Tu argumento es razonable. Eran crímenes pasionales. Tu argumento es razonable en un periodo determinado de tiempo. Ni una menos nace en el año 2014-2015, ¿ok? Bueno... Llegamos hasta el año 2023, es decir, el argumento de antes no nos animábamos a denunciar y ahora sí, gracias a este nuevo discurso, es un argumento que deja de funcionar cuando el discurso ya no es nuevo. Y el discurso dejó de ser nuevo ya durante Alberto Fernández seguro, que fue cuanto más casos hubo. Entonces, es cierto, en el 2015 yo te compraba totalmente tu argumento, 2016 te lo compraba, 2017 te lo compraba. Pero bueno, eso tiene un límite. Es decir, la idea de... Que esté en la conversación pública. No entiendo. No me molesta que esté en la conversación. Lo que me molesta es cómo se plantea la naturaleza del problema. Se plantea la naturaleza de la violencia del hombre contra la mujer como si fuese una disputa política. Ese es mi problema. Mi problema no es poner de manifiesto que hay salvajes, bestias que golpean a las mujeres o mujeres que golpean a los hombres, que también existe. De hecho, según la ONU, datos de la ONU, 1/3 de la violencia intrafamiliar es de mujer hacia hombre y 2/3 son de hombres hacia mujeres. A mí me parece perfecto que eso se ponga de manifiesto. Lo que me parece errado es darle a eso una connotación política. No me refiero a partidaria, sino a una cuestión de el hombre es un opresor en la sociedad, es un privilegiado y por eso ejerce violencia contra la mujer. Lo que necesita la mujer es un discurso político contra el hombre como un sujeto abstracto frente al cual emanciparse. Eso fue el discurso feminista. Ese discurso para mí no sirve. ¿Por qué? Porque invisibiliza que los determinantes de la violencia dentro de la familia, mucho más que
políticos tienen que ver con otras cuestiones que no las tomamos en cuenta. Por ejemplo, el alcohol. ¿Qué efecto tiene el alcoholismo en la violencia de hombres contra mujeres en relaciones intrafamiliares? Es inmenso. Sí. La droga. ¿Qué impacto tiene el consumo y abuso de sustancias ilícitas dentro de la familia en esto? ¿Qué impacto tiene esto, por ejemplo, el ingreso económico? Es decir, ¿cuáles son los desfasajes? La violencia económica también, digamos. Sí, bueno, a ver. Ese tampoco te gusta. ¿Cuál sería la violencia económica? No, que un hombre, que un hombre controle corta libertades en función de la dependencia económica que pueda tener la mujer con ese hombre. Mira, si vos estás dispuesta a llamar violencia económica también a mujeres que, digamos así, se incorporan en una relación supuestamente amorosa para desvalijar al hombre, que también ocurre, pero esa parte no la queremos ver. O por ejemplo... Se cuenta un montón. No. Quizá no se politiza. No se le llama, exactamente. No se politiza, y está bien que no se politice. Pero contarse contarse cuenta. Yo estoy de acuerdo con que el capitalismo es la mejor cosa para que haya menos violencia de género, pero ir contra el instrumento comunicacional... Mira, déjame que te ponga otro ejemplo que va también con la parte económica. Se dice, hay violencia contra la mujer porque, vamos a decir, porque las mujeres no están en los puestos más altos de las empresas. Y eso es fruto de que el patriarcado genera tal y cual desigualdad. Ok, sea. Ahora, cuando vos mirás lo más bajo de la pirámide económica, los puestos laborales más despreciados por la sociedad, más duros, más insalubres, y que incluso tienen las más altas tasas de mortalidad laboral, ahí están todos los hombres. Entonces, por eso te digo, mira, a mí no me gusta el maniqueísmo en el asunto sexual, y lo ha habido, y no ha funcionado. Si vos me dijeras, mira, con este discurso donde yo revelo esta estructura política de opresión, he logrado salvar a las mujeres de los violentos, ok, tuviste razón, pero no se logró nada. Claro, perdón. Sí, dale. Una más para y después vamos a hemos conversado muchas veces con Agustín sobre este tema, pero no, porque siento que al final, digo, porque yo no quiero que nadie me salve. O sea, no quiero que nadie me salve. Simplemente, como decir, para salvar a la mujer. No quiero ser salvada. Lo único que quiero es que seamos más o menos... Y tampoco quiero que seamos iguales, porque vos sos un varón, yo soy una mina, y somos distintos en un montón de cosas. Vos dabas un argumento recién de los trabajos donde tenés la mayor cantidad de muertes son de las minas, de los varones. Sí, es cierto, pero también es cierto que las mujeres no acceden a lugares de poder. En efecto, por eso no es blanco y negro. Es el punto que estoy intentando hacer. Es todo. Conversémoslo. Yo lo que digo es que, porque a veces también lo que pasa es que empiezan a generarse, en eso coincido con vos, sentidos comunes, ¿no? Entonces cambia para un lado, para el otro. Al principio siempre es exagerado y después las cosas van decantando. Pero digo, necesitamos de esa instancia para que algunas cosas se pongan sobre la mesa de discusión. Digo, las mujeres antes no se divorciaban. Una mujer antes no podía... Los hombres tampoco. Bueno, está bien. ¿Te das cuenta? Es que te quiero marcar el sesgo. No. A propósito... No, pero no te está diciendo lo que vos crees. No. Lo que estoy diciendo es que una mina, aunque fuera infiel, jamás iba a ir a divorciar y a plantear que se quería divorciar de un hombre en una familia. Tampoco un varón, pero la cita... ¿Vos realmente crees que no había antes más asimetría entre el hombre y la mujer de la que hay hoy? A ver, hay asimetría en todos los órdenes de la sociedad. No, pero esto que te pregunto en todos los órdenes de la sociedad. El problema es, insisto, a ver, está muy bueno el punto. Asimetría es parte de cualquier sociedad. Ahora, cuando vos buscás igualar algo, lo podés hacer por las buenas o por las malas. Yo creo que el feminismo intentó hacerlas por las malas. ¿Cómo? Introduciendo un discurso que conflictuó la relación entre los sexos, porque a uno de los sexos le dijo, vos estás oprimida por un sistema, no por este macho, en concreto, Juan, Pedro, que es una basura, que es un violento, no, por que es una réplica idéntica de todos los demás que comparten sus genitales. Y eso generó un daño terrible. Vos lo estás haciendo como con el movimiento político. Es que fue un movimiento político. Se pasaron 3 pueblos y yo no tengo ningún problema que fue un movimiento político. Me abras la puerta del auto, me encanta, me siento como, no pasa nada. Esa es la naturaleza del discurso feminista desde la década de 1950 hasta hoy. No es nuevo, no es del 2016, 18, el aborto, los pañuelos verdes. Toda la literatura feminista ha generado esa rueda dialéctica que ha tratado de mostrar
que entre hombres y mujeres no hay armonía posible porque hay un sistema político que genera relaciones de opresión entre ellos. Y eso no es verdad. Hay muchos casos donde la parte fuerte de la relación es la mujer y no el hombre. Pero, a ver, quizás estamos tomando mucho tiempo para un tema que 50 minutos. Está bien. Igual el tema está muy bien hablado, está muy bien planteado, por eso está bien que se desarrolle. Interesante. Está bien la discusión, el punto, el contrapunto. ¿Qué sería para adelante la batalla cultural? ¿Qué falta? No, falta mucho. A ver, ¿qué falta ahora que hay un gobierno consolidado, respaldado en el Parlamento para introducir reformas de las que sea? Para adelante, ¿qué falta? Y otra, ¿el kirchnerismo ya está dentro del ataúd con los clavos clavados? Hablando como ya no van a hablar. Yo vuelvo a lo que dijo ella, que fue maravilloso. Basta de ataúd, basta de tumba, de jubilado. No. Mira, la batalla cultural tiene sin lugar a dudas impactos legislativos, pero sobre todo es una batalla simbólica. Es decir, por ejemplo, algo que para mí es fundamental: recuperar palabras que estaban muy horribles en boca de un kirchnerista, como patria, por ejemplo. O sea, dar una batalla cultural para decir, el espacio patriota es el espacio libertario. Estos tipos, Unión por la Patria, o Fuerza Patria, en realidad debería haber sido Fuerza Plata o algo por el estilo. Estos tipos no son patriotas. Estos tipos, al contrario, detestan los fundamentos de nuestra patria que están puestos en la Argentina liberal del siglo XIX. Por ponerte un caso. Otro caso, recuperar los valores morales tradicionales. Eso no es por vía legislativa, eso es discurso político puro y duro. ¿Cuáles valores? Por ejemplo, la responsabilidad individual. La idea de que mis actos tienen consecuencias y que mi libertad en ese sentido no es gratuita. Es decir, yo puedo ser libre cuando yo frente a mis actos me puedo hacer responsable. Si no, en realidad soy un menor de edad. El único que no se hace responsable es un menor de edad. Este tipo de, digamos, cuestiones abstractas que en una Argentina destruida culturalmente por el kirchnerismo, que siempre le ha dicho a la gente, no importa lo que vos hagas, el Estado presente va a estar allí para vos y para redistribuir la riqueza en tu favor, con lo cual si ni siquiera querés trabajar, pues no lo hagas. La responsabilidad de tus actos la van a tomar ellos otros y nosotros vamos a usar la fuerza para que así sea. El valor libertad. El valor libertad, que estaba totalmente fuera de la discusión y se incorpora en el 2023, tiene que ser difundido conforme a un contenido bien concreto, que es el siguiente: la libertad es prosperidad. Los países más libres son los países más prósperos. La gente, cuando vota no con las manos sino con los pies, va de los países menos libres a los más libres. Bueno, empecemos a votar también con las manos en ese sentido, que fue lo que pasó el día de ayer. Pero además la libertad es la condición moral fundamental sin la cual el hombre no puede concebir la diferencia entre el bien y el mal. Solamente podemos hablar de actos buenos y malos cuando nuestra acción es deliberada, es libre. Todas estas cosas, insisto, no son legislativas, son abstractas, pero configuran la forma en que vive una sociedad. Nuestra sociedad ha vivido conforme a la moral o a la inmoralidad del socialismo del siglo XXI durante 2 décadas. Eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Y en clave legislativa, bueno, ustedes han sacado algunos temas. A ver, liberalizar la economía, reformas impositivas, reformas laborales. A mí me gustaría, por lo menos, el tema provida, sacar el aborto en algún momento, terminar ya con la ficción del género de una buena vez también en términos legislativos. Bueno, esas son cosas que el tiempo dirá si se pueden. Agustín, gracias por esta charla. No, muchas gracias a ustedes, muy amables. Muy interesante. Agustín Laje aquí con nosotros, queridos amigos. Hablamos de todo, creo, ¿no? Todo. De todo, bueno, se habló de todo. Muy gentil. Hablar más, pero... Sí. No, pero la verdad que hacer preguntas y escuchar respuestas es el camino lógico de cualquier puesta periodística bien intencionada.